Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una forma distinta de aprender desde la casa. Recuerden siempre de que antes de iniciar cualquier tipo de actividad, al utilizar cualquier elemento electrónico, debemos de cuidarnos y de lavarnos las manos correctamente para así evitar el contagio del coronavirus. Hoy vamos a hablar en economía y gestión sobre el mercado y el Estado, cómo estos dos regulan la actividad humana normalmente. ¿En qué actividad humana se emplea la economía? No existe ninguna actividad humana en que la economía no tenga protagonismo. Desde las más simples hasta las más complejas se encuentran vinculadas con ella. Las actividades domésticas, las actividades de mando medio, las ejecutivas, las tecnológicas, las de medicina, el mundo empresarial, la política y las decisiones individuales y colectivas se encuentran sujetas a las ciencias económicas. ¿Qué significa todo esto? De que la economía está implícita en la vida del ser humano. Es necesario por lo menos tener la noción básica de los principios de la economía para poder llevar así adelante una vida de manera tranquila en la actividad económica. Porque si nosotros no manejamos la economía, podemos llegar a caer en grandes y en serios problemas del mal uso de nuestro dinero. ¿Por qué debemos estudiar o por lo menos conocer un poco de economía? No significa que porque una persona estudie economía dejará de tener problemas económicos. Al contrario, pero el que la estudia tiene una gran ventaja sobre este tema. Quien se permita una asidua lectura todos los días sobre temas económicos tiene un recorrido mayor que cualquier otro que no lo tenga. Cuando dice estudiar economía no se refiere a que tengamos que estudiar sí o sí una carrera de licenciatura económica o administrativa, sino que estamos hablando de leer y entender sobre economía. Es indispensable de que todos los seres humanos, como les dije hace rato, tengamos una noción de economía. Justamente por eso ustedes tienen esta materia, porque la idea es de que ustedes empiecen a adquirir a medida que van creciendo justamente lo habitual a tener un poco de economía cuando vayamos a comprar algo, cuando queramos emprender en algo o cuando simplemente queramos, ¿no es cierto?, invertir nuestro dinero. Es necesario tener un conocimiento sobre economía para no estar equivocándonos y no caer en problemas económicos. ¿Cómo fue un poco la economía a lo largo de la historia? Acá yo les nombro a 4 personas que influenciaron mucho en la economía. Xenofonte era un filósofo griego y se cree que fue uno de los primeros en hablar sobre lo que es economía. Ahora, él creó una obra llamada El Económico, que trataba sobre la administración más eficiente de los recursos y con esta mejorar el grado de división de trabajo. Luego tenemos a Adam Smith, quien para muchos es el padre de la ciencia económica. Él escribió la famosa célebre obra Las riquezas de las naciones, considerando el primer tratado sobre economía política y el texto fundacional de la economía clásica. A Adam Smith se le atribuye lo que es la economía clásica, lo que es lo que hoy en día utilizamos como el liberalismo o el capitalismo. Karl Marx es otra persona influyente en la economía, luego de Adam Smith. En su obra cumbre El Capital elabora la teoría llamada materialismo histórico, en el cual se postula que la sociedad humana evoluciona porque se encuentra en permanente movimiento. Marx habla un poco más sobre lo que es la economía más, vamos a decir así, resguardada, o una economía mucho más defensiva. Y Milton Friedman, que es uno de los últimos economistas grandes que tuvo el mundo, falleció en el año 2006, era un fervoroso monetarista y contrario a la intervención del Estado en los asuntos económicos. Es decir, de que él pensaba mucho como Adam Smith, del lado del liberalismo y el capitalismo, donde el Estado no debía de meterse en lo que es la economía de un país.
Vamos a hablar un poquito sobre mercado, Estado y gobierno. Mercado es la interacción que existe entre personas que quieren vender un bien o un servicio y otra persona que necesita ese bien, ese servicio. Es decir, el intercambio constante que hay entre oferta y demanda. El Estado es una organización política que consta de tres elementos: población, territorio y gobierno. Y el gobierno ejerce la administración del Estado a través del poder y sus instituciones por medio de las leyes propias. El mercado es entonces el lugar donde las personas interactúan. El Estado, ¿no es cierto?, es una organización que tiene población, territorio y gobierno. La población ejerce el mercado y el gobierno ejerce la administración sobre el Estado. ¿Cuál es la relación entre mercado y Estado? En el mercado se relacionan los particulares, los que venden, comerciantes, y ofrecen los que compran, adquieren y demandan bienes y servicios. En un sistema libre, la intervención del Estado solo será la de observar que estas reglas se cumplan por ambas partes. Es decir, de que el rol del Estado es definido en términos económicos y su función principal es solamente la de crear las normativas y de hacerlas cumplir. El Estado no se entromete en el libre comercio en el Estado, perdón, en el mercado. Y entre los sistemas que rechazan la intervención del Estado lo tenemos, por ejemplo, el capitalismo, al liberalismo y al neoliberalismo, lo que se conoce como de derecha o ultraderecha. En cambio, en un sistema económico de intervención, el Estado tiene un rol activo y muy primordial en la economía. Tiene grandes industrias, empresas nacionales que venden bienes y servicios y la tiene como competencia al sector privado. Entre los sistemas que aceptan que el Estado sí intervenga dentro del consumismo económico está justamente el comunismo, el socialismo y sus ideas derivadas como el nacionalismo. Son los más conocidos como los de izquierda o de ultraizquierda. Es acá donde vemos la relación que hay entre el mercado y el Estado. Hay un sistema, ¿no es cierto?, económico que habla sobre que el Estado no debe de intervenir, simplemente regular las leyes, y otro que dice que el Estado sí tiene que intervenir, y es más, hace parte de la economía de una nación. A continuación vamos a afianzar un poco más nuestro conocimiento que lo que vimos en la clase de hoy. Tenemos 5 ejercicios: explicar la importancia de estudiar o conocer sobre la economía, por qué es importante. Vamos a citar personas destacadas, les nombré a 4 personas de la economía. Y acá hay una pequeña opinión personal, ¿verdad? ¿Quién crees que influyó más en la economía contemporánea de las 4 personas que yo les cité y por qué? ¿Verdad? Luego van a definir Estado, mercado y gobierno, y por último van a explicar brevemente la relación entre el mercado y el Estado. ¿Por qué el Estado sí debe intervenir y por qué el Estado no debe intervenir en el mercado de una nación? Muchas gracias por la atención y espero que les haya servido la clase de hoy. Hasta la próxima.